Decía Chesterton que no hay nada más provocador que un libro. Y yo añadiría, si me lo permiten, que si ese libro lo ha escrito nuestro invitado de hoy, Antonio Escotado, puede que muchos lectores se sientan provocados y en el más amplio sentido de la palabra. Autor de una extensa obra y rigurosa a la vez, muy conocido por sus opiniones sobre el mundo de las drogas, Antonio Escotado es uno de esos pensadores que todavía generan encendidos debates y apasionados con lo que escribe o con lo que cuenta. Hoy, para hablar de su libro, publicado en Anagrama, 60 semanas en el trópico, vamos a recibir ya a Antonio Escotado. Bienvenido, Antonio. Gracias. Bien, Antonio, todo el mundo está dejando de fumar. Incluso, y en Andalucía lo estamos viviendo de manera especial, se quieren cerrar las fábricas y el consumo de heroína dicen que ha bajado. ¿Esto significa que el Plan Nacional de Droga es una maravilla? No sé, es corto el plazo. Sobre esto yo me acuerdo siempre de una cosa que decía Epicteto, el gran estoico romano. Decían, bueno y malo, en todo el gran universo no hay más que una cosa, y es la voluntad humana. Entonces, esto de que si el tabaco es bueno o malo, la heroína es buena o es mala, depende de la ocasión y de la persona. Te comento esto sobre el plan porque dices en el libro, entre los mayores de 24 años y menores de 29, el 84,9% ha consumido alguna vez hachís y marihuana, el 64,4% cocaína, el 53,8% éxtasis y el 38% LSD. No, si es que, digamos, defender el Plan Nacional sobre Drogas español o el plan norteamericano, no es eso. O sea, la prohibición en cuanto tal es como, por ejemplo, intentar solucionar el exceso de velocidad de los coches quitándoles el cuentakilómetros. O sea, si las drogas son convenientes o no convenientes por la dosis, la única forma de realmente borrar eso es instalar una prohibición que hace que las personas realmente no sepan lo que están tomando ni en qué dosis. Eso, digamos, es un logro. ¿Hasta qué punto nuestra juventud o la gente de mi edad toma una conducta u otra? Estos son fluctuaciones históricas. O sea, hubo un momento muy destructivo, hacia los años 60, donde las personas tomaban drogas realmente para destruirse, y hay ahora una situación un poco, yo creo, más gaseosa. Yo no me atrevería a decir ni que va mejor ni que va peor, porque es que todavía no sabemos bien cuáles son las tendencias. A mí me parece que la prohibición se puede acabar en el momento en que las personas sean más sensatas en su uso de drogas, pero la propia prohibición lo impide, de modo que Dios sabe. ¿Pero crees que las drogas siguen siendo un tabú a la hora de hablar, un tema del que se tiene poco conocimiento? ¿O no? Todo lo contrario, me parece que por fortuna en los últimos 15 años o así, solamente por el número de publicaciones que han surgido, revistas, diarios, congresos, reuniones, las drogas, además de ser un objeto de recreación y de abuso, son un objeto de investigación. O sea, hay ahora miles y miles de jóvenes españoles que lo que hacen es estudiar botánica, estudiar química, estudiar historia, estudiar antropología comparada. Todo en relación con las drogas. Esto no se había visto jamás. Bueno, aquí tenemos Historia General de las Drogas, que es un libro reeditado en diversas versiones, en versiones diferentes, de Antonio Escotado. Es la obra más conocida de nuestro invitado, un clásico sobre el uso de las drogas a lo largo de la historia, pero nuestro autor, profesor de la Universidad a Distancia, licenciado en Derecho y Filosofía, es también autor de Caos y Orden, que fue premio Espasa de Ensayo, del Espíritu de la Comedia, que fue premio Anagrama, que es también la editorial en la que se ha publicado 60 semanas en el trópico. Y, bueno, autor de otros muchos títulos. Aquí tenemos también Rameras y Esposas y La cuestión del cáñamo. Y, sobre todo, sus opiniones le han costado algún que otro encontronazo con la justicia, ¿no? Sí, algún que otro, pero no solo mis opiniones, mis acciones. Y en este libro, 60 semanas en el trópico, vamos a encontrarnos con un retrato de sí mismo, de alguna manera, y de sus preocupaciones, y algunas muy personales, y también de su interés por el mundo de las drogas. También está aquí presente. Y una cosa, Antonio, ¿por qué te interesa todavía la droga? ¿Por curiosidad científica, por placer, como el que busca un buen vino, o por necesidad?
Yo diría que por las tres cosas. O sea, ninguna excluye a las otras. Por necesidad, por ejemplo, uno va en un viaje largo de avión, en un cubículo demasiado restringido, y por necesidad se toma una buena dosis de somnífero. Por placer, uno, yo qué sé, pues fuma cigarrillos o se toma un buen whisky de Malta o se fuma una marihuana excelente. ¿Y cuál era la tercera motivación? ¿Curiosidad? Curiosidad científica. Curiosidad científica. Libros como este. Por curiosidad científica uno ensaya, en la medida en que se lo permite, digamos, un conocimiento sobre la dosis y la composición, ensaya pues las cosas que vayan saliendo. Por ejemplo, esto me sucedió a mí hace unos 20 años con las pastillas de una cosa desconocida que ahora toda la juventud conoce, el éxtasis. El éxtasis. No, y aquí también ocurre. Ya entraremos en el libro y también por curiosidad vas en busca rápidamente a ver dónde aquella hoja que encuentras en la visita a la jungla. Sí, sí. Bien, pero ese viaje a la jungla y al sureste asiático y al trópico, vamos a hacerlo con nuestros lectores, que es la manera de encauzar este programa. Ellos son hoy Darío, Marisa y José Luis, a los que ya invitamos a que ocupen con nosotros esta mesa. Bienvenidos. Darío González es de Sanlúcar de Barrameda, es actor y director de teatro. Sus aficiones están relacionadas con el mundo del arte, el cine, el teatro, la literatura. Ha escrito algunas pequeñas obras que ha representado él mismo y en la actualidad tiene en cartera Comedia sin título de García Lorca o El Rey Lear de Shakespeare. Darío, bienvenido. Y al hilo de esto que nos hemos enterado, ¿te gusta más representar obras escritas por ti o textos que han escrito otros? Pues la verdad es que ambas cosas, ¿no? Una, te permiten un poco descubrirte a ti mismo, ¿no? Como quizá el libro del autor, y las que escriben otras personas, pues te ayudan un poco a conocer otras cosas, ¿no? Bien, Marisa Téllez es de La Carolina, Jaén, licenciada en Filosofía, aunque ahora ejerce de madre de sus dos hijos, Andrés y Juan, de 6 y 2 años. Cuando tiene un hueco nos confiesa que lee casi todo, preferentemente novela. Es monitora del colegio de sus hijos y trabaja en el taller de cuentacuentos, o sea, también haciendo en favor de la lectura. La pintura es otra de sus pasiones. Marisa, ¿lees cuentos a tus hijos antes de acostarse? Cuento mucho, pero sobre todo lo que más les gusta, sobre todo a Andrés, es que le cuenta historias que te vas imaginando en el mismo momento. Y es un problema cuando quiere que repitas una historia que has contado algún día, porque a lo mejor no recuerda algo y él te dice, no, así no era de otra manera. Y sí, le gustan mucho los cuentos también a los niños. Algunas de las exploraciones que hay en este libro dan para material para esos cuentos, sí. Vamos, digo, como geografía. Y José Luis Rodríguez es de Málaga, estudia cuarto de Filología Hispánica, es un lector empedernido, afirma que lee también casi todo lo que le cae en sus manos, novela contemporánea especialmente, le gusta el flamenco, aunque su especialidad es jugar a los dardos. Desde hace 7 años participas en Liga Provincial y Nacional de los dardos. Así es. Y bueno, cuéntanos, lanzamiento, el que jugamos todos a veces, ¿hemos jugado alguna vez en los bares? ¿O? Sí, juego a los dardos electrónicos. Sí. Hay una liga regular en Málaga y se clasifican unos cuantos equipos para jugar en Nacional, que se juega en Benalmádena todos los años. Sí. Ahora en marzo es el siguiente campeonato nacional. Bueno, y es difícil, ¿qué es más difícil, encontrar un buen libro o dar en diana? Sin lugar a dudas es mucho más fácil meter una diana que encontrar un buen libro. Bueno, pues estos son tus lectores, Antonio. Vamos a entrar en el libro y antes les comentaré que 60 semanas en el trópico es el viaje o el diario de un viaje que en un año sabático hizo Antonio Escotado a Tailandia y el sureste asiático. El objetivo, pues investigar sobre las causas, fíjense ustedes, de la pobreza y la riqueza. Podríamos decir, al menos eso confiesa el autor. El resultado, pues de momento es este libro que tenemos entre manos, que es autobiográfico, donde se mezclan sus reflexiones atrevidas sobre lo que ve y también sobre lo que le va aconteciendo en su vida personal. Y a partir de ahí, pues ya podemos, no sé si queréis añadir algo más para los espectadores y adelante. Yo lo primero que quisiera comentarle a Antonio es que después de leer su libro, se me han quitado todas las ganas de visitar todos estos lugares. Y mi pregunta es, ¿usted le recomendaría este viaje a cualquier otra persona? Y en segundo lugar, ¿este viaje es más bien una huida o una búsqueda?
Bueno, yo le recomendaría a cualquier otra persona que conociese el sudeste asiático, porque es una parte del mundo. El sudeste asiático es lo que no es la India y lo que no es la China, lo que está entre la India y la China, un término medio. Desde luego tiene sus inconvenientes, sobre todo el principal inconveniente que yo le veo es que entre las 12 del día y las 12 de la noche la diferencia de temperatura rara vez llega a 1 grado. Eso es jorobado para, digamos, los mamíferos superiores. Y no pasa en otros trópicos. Por ejemplo, en el Brasil o en África, entre las 12 del día y las 12 de la noche, pues puede haber una diferencia de 8 o 10 grados. Eso significa que el aire se mueve. Y al moverse el aire, pues ya no es tan insalubre. Aquella zona es insalubre y la prueba de que es insalubre es la media de edad que alcanza la población, el tamaño que tiene, las enfermedades que la aquejan, el nivel de analfabetismo, etcétera, etcétera, el nivel de dictaduras, o sea, donde en toda esa zona prácticamente una democracia no hay, un Estado de Derecho no hay. Pero eso no quiere decir que no sea interesante, y sobre todo si se busca con un poquito más de cuidado. Algunas partes, yo en el libro también destaco que hay unas partes más agradables que otras. Por ejemplo, Vietnam parece un destino turístico más interesante a mi juicio que, por ejemplo, Singapur o Tailandia. Pero lo segundo es si el viaje era una huida. Pues sí, es una huida en el sentido de que yo llevo una congoja dentro muy fuerte, que es cambiar de familia a los 60, que es un asunto que no se le ocurre más que a un loco como a mí. Pero también es una investigación, forma parte de un trabajo mucho más amplio mío sobre esto de las causas de la pobreza y la riqueza. Y me ha venido fenomenal ver todo aquello para tener un poco más de campo. En cuanto a lo de la huida, que ya has matizado, en la primera página se dice: llevo el corazón muy maltrecho. Hace medio año me separé de una mujer a quien había prometido no dejar nunca. O sea que algo de huida tiene este viaje. Mucha huida. Mucha huida. Yo, sin embargo, discrepo de mi compañero, como antes hemos estado hablando, y yo no tenía ningún interés en visitar Tailandia en el sureste asiático, sin embargo, me ha entrado interés. Más que nada por esa cosa de que me ha abierto el libro de tampoco lo que nos parece a priori más malo o menos recomendable o menos cercano a nosotros, quizás por eso mismo es lo que debemos conocer más, ¿no? Porque un poco en este viaje también tan personal se ha ido conociendo también un poco usted mismo, ¿no? Yo le quería preguntar si... La población tiene grandes virtudes, por ejemplo, el amor por la infancia que tienen en toda esa zona, no lo he vuelto a ver en todo el mundo y es una cosa que les honra. Pero es curioso, ¿no?, que este viaje hacia un país, digamos, más subdesarrollado, ¿no?, que donde vivimos, le ha permitido también viajar hacia la parte quizá más subdesarrollada de su intimidad o de su sentimentalidad. Seguro, ¿no? seguro. El viaje interior. El viaje interior, se dice, ¿no? Y lo va contando. Por cierto, ¿la fecha es real? Bueno, eran reales casi todas. Lo que pasa es que luego me dijeron un anagrama: Dios mío, Antonio, hay unos 32 puntos donde es el mismo día. Entonces hicimos un corrimiento para que no... Porque se podría decir casi cada capítulo, pero pues no son uniformes, cada uno tiene su medida distinta. Y hay siempre 4, lo que se pone es el día y el mes, ¿no? Sí. Y está hecho, yo suponía que era también esta rigurosidad. Hay veces que sí, hay veces. Hay a veces en un mismo día 2 anotaciones, digamos una por la mañana y otra por la noche. El libro, a mi manera de ver, está vertebrado por 3 ámbitos básicos. Uno de ellos es el económico, otro es el descriptivo, cómo describe las situaciones, y otro es el emotivo. Y a diferencia de los primeros, tanto el económico como el descriptivo, en ellos ampliamente los desarrolla, pero el emotivo me ha quedado como que no está muy desarrollado, esa parte. Bastante impúdico me parece el libro para meter nada más. Yo al fin y al cabo no soy un novelista y tampoco soy un actor. Ya demasiado he puesto. ¿Qué echas de menos, Marisa, tú? No sé. Porque él cuenta muchas cosas personales, pero ¿tú qué echas de menos? La verdad es que, por ejemplo, cuando habla de Beatriz, habla muy poco de ella, son pinceladas, pero sin embargo te das cuenta que profundiza mucho en esa relación y que con está poco muy que cuenta... Yo precisamente en eso como actor, digo, ahí en la economía de lo que no cuenta, me cuenta muchas cosas, ¿no? Cuando no está presente o cuando no quiere mentar porque no quiere herir, ¿no? En lo cual también me siento muy identificado, ¿no? En ese miedo, ese dolor de hacer daño a alguien que te ha querido, ¿no? A alguien que te quiere, ¿no?
que es lo más terrible. Sí, hay un momento que se dice, cuando se dice, qué difícil ser valiente en asuntos de amor y qué imposible no acabar siéndolo. A ver, son constantes las quejas y las críticas severas sobre el país, aunque haya recomendado la visita, Antonio, pero ¿no es excesivo que tus quejas sobre hoteles, lo mal organizado que está todo? Pues depende, es que el sudeste está en una situación que yo creo que le pasa también a buena parte del mundo que llamamos subdesarrollado, lo que antes se llamaba tercer mundo, que se acabó lo de tercer mundo porque cayó el muro de Berlín y se acabó el segundo, entonces ya no vale, por eso yo el libro lo llamo en el subtítulo Viajes por el planeta exterior. Creo que la distinción planeta exterior, planeta interior debe sustituir a eso. Ellos todavía no están acostumbrados a la fijación del precio por un juego espontáneo de oferta y competencia. Entonces se encuentran con unos desfases tremendos en la explotación de todo tipo de cosas, desde los viajes de avión al alquiler de bungalows, a la atención que te dan en un restaurante. Entonces eso nos llama mucho la atención a los occidentales, que estamos acostumbrados a trabajar por la eficacia. Y claro, no entendemos por qué, por ejemplo, si uno tiene 50 bungalows, no se alquilan todos los 50 a un precio, digamos, de $25, sino que se ponen a un precio fijo de $200 por bungalow y entonces a lo mejor se alquilan 2 o 3. Pues esto es, digamos, una de las cosas que me llama la atención. ¿Por qué no lo hacen? Pues porque no soportan el mecanismo oferta-demanda. No les parece justo. Son unas sociedades muy estamentales, muy rígidas, donde el que nace rico muere rico y el que nace pobre muere pobre. Y entonces, claro, esta fijeza de la cuna hace que en realidad los negocios, las actividades, los lugares, todos lleven esa impronta, es decir, todos lleven como un toque medieval, que claro, es un toque medieval asiático, no es el toque de Carlomagno que podíamos ver en nuestro tiempo, pero eso es cierto que llegó, vamos a decirlo en sus palabras, llegó a encolerizarme. Es un poco como si uno va a Egipto tranquilamente a ver las pirámides y tiene que lidiar con una inmensa marea de personas que le intentan hacer favores y obsequios y dicen, no, no quiero nada, por favor. Se pone un gran cartel aquí diciendo, muerdo si se me acercan. Y aún así se acercan. Yo quisiera preguntarle también de la cortesía con el nacional de la que habla. ¿Eso se supone que es una ley allí en Tailandia o es una norma que se supone que debe cumplir todo extranjero que va a visitar ese país? Bueno, la cortesía aquí se aplica, si no recuerdo mal, a las colas que uno hace, por ejemplo, para renovar el visado o para conseguir el visado de otro país, por ejemplo, en la embajada de otro país. La cortesía nacional significa que si uno está en cola, uno no tiene su lugar fijo. Eso, por ejemplo, si son 3 turistas, sí, vamos 1, 2, 3. Pero si hay locales, entonces no, entonces los locales se adelantan y les despachan primero. Pero es una ley entonces, ¿no? Yo no sé si esto ha llegado al nivel de la escritura. Es que todo en la esfera del derecho allí no existe. O sea, nosotros distinguimos muy claramente entre moral y derecho. Y el derecho es una esfera de mínimos. Básicamente es la de que la propiedad será plural y no se va a transmitir ni por fraude ni por violencia. Y número 2, los pactos se cumplen. Ninguna de estas 2 cosas vale en aquella zona. Primero porque la propiedad, digamos, la propiedad privada está en manos del que manda en cada país, que de repente determina expropiaciones, incautaciones, y allí no pasa nada. Y en cuanto a que los contratos se cumplen, bueno, pues para que los contratos se cumpliesen tendría que haber una organización de justicia donde con cierta velocidad se hicieran las cosas. ¿Cuánto tiempo tarda conseguir una hipoteca sobre una casa en Tailandia? Entre 2 años y medio y 3, desde que se solicita, a pesar de que uno tenga garantías. O sea, eso es una de las principales razones del subdesarrollo de la zona, que no existe derecho. De modo que cuando me preguntas, ¿hay alguna ley escrita? Si es que allí no hay más ley que el que manda, manda y cartucho en el cañón. Pero allí lo aguanta nuestro viajero porque dice y confiesa, ciertamente nadie me ha llamado a Asia, salvo la universidad que aceptó mi proyecto de año sabático. Pero nadie llama a los millones de asiáticos que emigran a nuestro país. ¿No sería una buena solución aplicar a esos inmigrantes el mismo rasero
cobrando el doble o el triple por tabaco, transporte, hospedaje y otros servicios? Eso es como dicen ahí. Lo que pasa es que luego corrijo yo eso y digo que estaba entregado al rencor, rumiando mis rencores. Porque claro, porque no, Antonio, a lo mejor crees que los inmigrantes que llegan aquí a nuestro país no tienen ya de por sí muchas dificultades. Ya tienen muchas dificultades, lo que pasa es que más les valdría luchar en su país para actualizarlo que venirse en masa como miserables a un lugar donde, por mucho que queramos, no caben. Es decir, por mucho que Europa quiera, no caben en Europa todos los desdichados de América Latina, África y Asia. Pero vamos, ni muchísimo menos. Mientras no se pongan ellos a limpiar su propia casa va a ser difícil. Pero en cuanto a eso, lo que sí mantengo es que los tailandeses ricos, igual que los chinos ricos, los malayos ricos, toda esta gente que allí somete a los europeos a unas discriminaciones salvajes de precios, les impiden comprar una propiedad o hacerse con un negocio sin ir al 50% con un socio local, todas estas personas que tienen propiedades o negocios en Europa, sean por regla de reciprocidad, sometidos a las mismas limitaciones a las que se nos somete a los europeos o a los occidentales allí. Y me parece de cajón. Pero eso le dirán que no es políticamente correcto. ¿Cómo? Pero si estamos hablando de la familia real tailandesa. Sí. No, pero sí, de acuerdo a lo que usted pregunta, pero que eso no... Lo que preguntas, pero eso nadie lo dice. No, sí, ya. Lo dices tú. Pero el principio de reciprocidad dice, bueno, el de derecho internacional, el Grocio, y antes que nada los juristas españoles de Salamanca, que son los creadores del derecho de gentes y de los derechos humanos, las Casas, Vitoria, Molina, Suárez, dicen que en defecto de pacto, es decir, en defecto de convenio expreso, se aplica la reciprocidad. No, un poco eso el ojo por ojo. Bueno, pero es que reciprocidad puede ser el ojo por ojo si es una cosa penal y a alguien le ha sacado un ojo. Pero cuando no te han sacado un ojo, sino que te dicen, oiga, para abrir un bar tiene usted que ir al 50% con un tailandés. Y si va bien el bar, entonces el tailandés se queda con el negocio. Todos los negocios que tengan los tailandeses en España deben estar sometidos a la misma regla. Pero no están pagando ya por eso mismo ese precio, ¿no? De portarse así. Yo no veo que la familia real tailandesa o los mariscales pero piensen, voy a decir, ya animado por lo que dice Antonio Costado, voy a decir una barbaridad, que el otro día escuchaba a un señor decir, ¿quién le pregunta, por ejemplo, a los chinos que están abriendo locales muy caros y alquilando, quién sabe quién compra ese local o cómo se ha comprado, qué paga? Esto el otro día decía... Los chinos también lo comentó y los chinos ahora han descubierto en Shanghái que pueden vendernos las cosas a 70 años, con lo cual, claro, todos los europeos y norteamericanos que iban a comprar dicen, ah, sí, a 70 años, pues ya te lo puedes meter donde te quepa. O sea, nosotros cuando te vendemos una propiedad te la vendemos para siempre. ¿Qué pasa? Que aquí somos muy listos. Pero yo decía, de los que están abriendo aquí, que parece que hay un rigor a la hora de todo lo que facturan los autónomos, por ejemplo, y en cambio los grandes establecimientos que vienen de no se sabe cómo se fabrica eso, pues se están abriendo con una ligereza, decía un señor. Bien, pero vamos a hacer una pequeña pausa, lo seguimos en el viaje, porque vamos a nuestro botiquín de primeros auxilios, en el que vamos a colocar el libro que nos proponga Miquel Nadal. Bueno, yo soy un gran aficionado a las memorias y a las biografías, pero sobre todo a las memorias porque demuestran cómo es la vida de las personas. Y hay unas que a mí, la verdad es que me han ayudado mucho porque me han hecho ver cómo se puede vivir de acuerdo a los pensamientos que tiene cada uno y hacer las cosas bien hechas. Y son las memorias de Luis Buñuel. Es un libro titulado Mi último suspiro y la verdad es que cuenta toda su vida desde que nació hasta sus últimos momentos y te ayuda a vivir, pues eso, conforme a tus ideales. Yo os lo recomiendo, no lo perdéis de vista y si algún día estáis así un poco dubitativos con vuestra vida, pues léoslo que os va a ayudar. Bien, vamos a colocar en el botiquín de primeros auxilios, aunque aquí hay, bueno, luego lo leo, un canto lo hago ya, me parece un homenaje, y tú que intervienes en hacer que los niños lean, aquí hay dos cosas preciosas de la lectura y que van bien a nuestro botiquín de primeros auxilios que ahora vas a ver. Dice, y cuando uno no lee jamás buena parte de lo aparentemente... No, y cuando uno no lee jamás, buena parte de lo aparentemente inhóspito deja de serlo. Pues la alternativa no es presencia o ausencia de butacas y sofá, sino de estar despierto o dormido. O sea, la lectura para estar despierto. Y esto podría ser ya incluido en nuestro botiquín, que ahora vas a ver dónde está, el botiquín de primeros auxilios. Pues en nombre de Miquel Nadal colocamos Mi último suspiro de Buñuel
y el libro que nos envían los espectadores y seguidores del programa. El diccionario de Házaro. Es Paco Bernal de Málaga quien nos hace esta recomendación de Milorad Pavic y nos dice un libro que además tiene editadas versiones diferentes, una femenina, otra masculina, un libro absolutamente maravilloso, nos dice él, que se relee y cada vez es una historia diferente. Es como si dijéramos el libro que contiene todos los libros. Si solo hubiera que leer un libro en la vida, yo escogería, sin dudarlo un segundo, el diccionario de Házaro. No sé si conoces este libro. No. Yo cuando salga de aquí voy a empezar a leerlo porque dice unas cosas preciosas, ¿eh? Con esa recomendación. Sí, no, y dice más, esta que te gusta le dice, es una llamada de atención para las tres grandes religiones monoteístas. Habrá que leerlo. ¿Qué editorial es? Anagrama, la tuya. Anagrama. Tu editorial. No, pues Herralde es un lector infatigable y si edita Herralde, sí, está bien. Pues ya con este añadido colocamos tu libro, Paco. Les recuerdo que si quieren enviarnos sus sugerencias para el botiquín de primeros auxilios, lo hacen en el publicolee@rtva.es. Igualmente, ahí nos pueden decir si quieren venir al programa, como hizo José Luis, a través del correo electrónico o a través del teléfono 954 41 23 26. Por ahí se ponen en contacto con nosotros. Y ahora vamos a continuar. Yo quería volver un poco al tema otra vez de las drogas. Quería preguntarle si no cree que detrás de las autoridades gubernamentales que prohíben la legalización de la droga, si no hay detrás de eso una amputación de la libertad del individuo. Por supuesto. Pero es que en cada época tenemos que encontrar alguna cosa que sea, digamos, incondicionalmente mala. O sea, digamos, algún sustituto de Satanás o del anticristo. Y en cada momento pues se va desplazando. Ahora nos da risa, por ejemplo, que se persiga la magia. Risa. Y sin embargo hemos visto que desde el siglo XII al siglo XVII en Europa se ha perseguido salvajemente la magia. Ahora incluso, digamos, hay muchos programas de televisión donde se hace magia blanca, magia negra y magia gris y con lunares. Esto ha sido absolutamente, bueno, de no mencionarlo. Pero lo de las drogas, pues le ha tocado la China ahora. No es que las drogas vengan de ahora, pero le ha tocado la China ahora porque es como un compromiso que tenemos las personas de ser sensatos o de ser insensatos, pero ya quitarnos de en medio, suicidarnos. Y bueno, pues es el gran drama donde se escenifica la situación del hombre moderno. Pero en otro tiempo, figúrate, el libre pensamiento, la lujuria, lo que fuere, o sea, el comunismo, el liberalismo. Me acuerdo todavía el cardenal Giovanni diciendo el liberalismo es pecado, pero un libro así de gordo, o sea, de finales del siglo XIX. Bueno, si ahora se escribe un libro diciendo, por ejemplo, el comunismo es pecado, el liberalismo es pecado, nos tronchamos de risa, nos tronchamos ahora. Ya veremos a mediados del siglo XXI qué pasa. Pero tú le echas valor, tú desafías, porque estar en Tailandia, irte a buscar un gramo de droga, como allí está, por lo menos las noticias que llegan de allí. Sí, tenía mucha curiosidad, es muy famosa la heroína blanca tailandesa. Mucha curiosidad, pero muchos bemoles también, ¿eh? No puedo evitarlo. Hay algo en mi vida que me lleva a meterme en líos. Pero nada comparable con lo de cambiar de familia a los 60. Y tampoco pudo evitar el darle la bolsa de marihuana a su amigo, ¿no? Tampoco. Eso es verdad. Dije, bueno, ya para no quiero entrar solo en el... Sí, cuando entran en el local. Curioso. Bueno, bolsa, un paquetito de nada, o sea, una ridiculez. Yo me considero un bastante analfabeto en el tema de las drogas, ¿no? Conozco lo general, que es bastante poco, ¿no? Sí. Pero a veces me pregunto si no es... yo soy partidario también de la libertad absoluta. No sé si es absoluta, pero sí que prime ante las prohibiciones, ¿no? Que prime la educación, que prime el conocimiento, la información, antes que la prohibición de por sí, ¿no? Pero a veces me pregunto si estaríamos preparados o si llegaríamos a poder captar beneficiosamente la droga o podríamos beneficiarnos de ella en cierto modo, ¿no? Porque el otro día le contaba a mis compañeros que vi saliendo de marcha a un amigo de la infancia que estaba destrozado por las drogas y ahí va zombie, ¿no? Y la familia, claro, lo rechaza totalmente y a veces me pregunto si no es como las armas en Estados Unidos, ¿no? Que hay muchos desalmados que harían mal uso de ellas, ¿no? Quizás, claro, no sé si... Ya, lo que pasa es que con la prohibición no hemos suprimido ni muchísimo menos la oferta de drogas.
Al contrario, o sea, tenemos muchos más puntos de venta de droga ilícita con la prohibición que sin la prohibición. Claro, es que no se Pero trata ¿cuál de crees prohibir, sino de educar para que no se consuma en exceso. Bueno, se no consuma... es claro, o sea, digamos, hay que ilustrar, hay que informar, pero también hay que calcular que hay un porcentaje del cuerpo social de gente desde prácticamente niños hasta ancianos sectísimos, que no se saben organizar y que no se van a organizar. Desde los autistas en adelante. Entonces, esas personas no solo tienen como peligro las drogas, tienen como peligro los vehículos motorizados, o sea, las alturas, las escaleras. O sea, ¿qué pasa cuando uno entra en una escalera así desordenadamente? Pues se cae y se pega un topetazo. ¿Qué pasa? ¿Vamos ahora a tomar medidas sobre las escaleras? No, hombre, los seres humanos merecen, digamos, si se meten en líos, meterse en líos. Perdón, en su opinión, como experto en ese tema, ¿cuál sería el camino? O sea, primero educación y luego mejor liberalización, o primero liberalización y eso llevaría una mayor educación. Hombre, si metiéramos otra vez las drogas en la botica, como estuvieron siempre, como han estado durante los últimos 25 siglos de historia recordada, tendríamos menos puntos de venta y aseguraríamos lo fundamental con las drogas, que es cuál es la sustancia y cuál es la dosis. Hace mucho tiempo, esto ya viene de Hipócrates y de Galeno, los fundadores de la medicina científica, pero luego también lo decía Paracelso, que es el fundador de la medicina moderna, solo la dosis hace de algo un veneno. Por eso, por ejemplo, cuando nos metemos en una operación, nos dan curare, que es un veneno que utilizan los indios amazónicos para paralizar, y nos dan, por ejemplo, digitalina, que es el extracto de la planta digitalis purpúrea, fulminante para el corazón, pero que no hay veneno que no sea útil. En pequeñas cantidades todo es útil. La vuelta de las drogas al mismo estatuto que tienen ahora, por ejemplo, los libros, pues ya estaría bien. Es que no nos damos cuenta de que los libros han estado sometidos a la misma prohibición que las drogas durante más tiempo. Y además, que eso hilaría con nuestro botiquín también, dice, es indudable que el factor curativo radicó en leer mucho. El factor curativo, reflexionar sobre ello, hacerse con una prosa admirable y, en definitiva, sustituir el autocentrismo juvenil por una apasionada atención a todos los demás del mundo. Lo sano que resulta cultivar el conocimiento, que también estuvo en algún momento prohibido. ¿Algo más de drogas o vamos a otros asuntos de...? A mí me gustaría cambiar de tema y Sí. hablar sobre el plano económico del libro. Usted hace una crítica de la izquierda, en concreto también de la izquierda española, y usted piensa que es necesaria una clase poderosa de ricos para que un país sea más desarrollado. No, no creo que sea necesaria una clase poderosa de ricos. Creo que un país es rico y civilizado en proporción a la anchura del segmento medio que tiene. Cuando un país tiene un segmento medio mayoritario, ese país es culto y próspero. Cuando ese segmento medio es estrecho y hay una franja de superpoderosos y un segmento muy ancho de miserables, o bien campesinos, o bien empleados, o bien obreros, ese país es pobre. Tenga lo que tenga el país. Me da igual que le sobren los diamantes, el petróleo, que tenga la posición geoestratégica ideal. O sea, la riqueza es justamente la laboriosidad, la atención, el darse cuenta de que para salir adelante no hay más remedio que inventarse algo que sea útil para un prójimo.